¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, estamos en esta tarde de septiembre, ¿no? Que, bueno, para los contadores esta época ha sido algo pesada, ¿no? Por la cuestión de la iniciativa y demás que vamos a comentar el día de hoy. Sin embargo, antes, nuestros datos de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También recordarles pues la página en Facebook Frecuencia Fiscal y el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, para que pues a través de esos medios podemos estar en contacto y podrán ver este video en fechas posteriores. Y bueno, Luis, pues entrando ahora sí que en materia, ¿no? Sí, porque es bastante extenso. Hoy vamos a abordar el tema de la ley del impuesto sobre la renta, la nueva ley, porque al final del día se abroga la ley del impuesto sobre la renta vigente. Hay que recordar que esto todavía es una propuesta, es una iniciativa de ley, pero bueno, estaremos abordando los puntos más relevantes en materia de la nueva ley de impuesto sobre la renta. Así es, y la idea de estudiar la iniciativa es conocer el por qué, ¿no? ¿Cuál es la justificación del Ejecutivo de todos los cambios que está proponiendo, ¿no? Porque a veces en los medios pues se dice, oye, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero el punto aquí importante es el por qué, ¿no? El para qué es lo que se busca, y eso es lo que vamos a analizar en el transcurso del programa del día de hoy. Es correcto, Hugo, y si te parece primero, bueno, pues uno de los puntos grandemente es decir, prácticamente la ley del impuesto sobre la renta pierde muchos beneficios que tenían los contribuyentes, entre ellos, si te parece correcto, empecemos con la eliminación de deducciones. Propiamente en materia de deducción inmediata, bueno, pues, ¿cuál era esto de la deducción inmediata así de manera muy rápida? Bueno, pues era el beneficio que tenían los contribuyentes al adquirir bienes de inversión. Activo fijo en el ejercicio en que se haya efectuado dicha inversión, en que se empiece a utilizar o en el siguiente. Esto obviamente estaba acotado a que dicha inversión estuviese fuera del área metropolitana del distrito, Guadalajara y Monterrey. Así es. Pero Hugo, bueno, pues la autoridad argumentaba por ahí que se había utilizado de manera indiscriminada e injustificada, y esto había hecho que la carga tributaria de los contribuyentes, bueno, pues se mermara y en consecuencia la recaudación se disminuyera. Así es, sí, aquí también argumenta que este beneficio lo utilizaron las grandes empresas, los grandes grupos, siendo que pues los pequeños y medianos contribuyentes no lo estaban utilizando. Esto tiene de cierta manera una lógica, Hugo. Bueno, pues son las grandes empresas las que le apuestan, las que invierten, y las que tienen el dinero para hacerlo. Las pequeñas empresas, bueno, pues son más intensivas en mano de obra, y bueno, pues efectivamente esto tenía un beneficiario prácticamente directo, es decir, las grandes empresas efectivamente acaparaban cerca del 93% de este beneficio, y por lo tanto esta nueva propuesta de iniciativa de ley de ISR, bueno, pues propone la eliminación de manera total de este beneficio de deducción inmediata, que, Hugo, hay que recordar que esto sale el 22 de octubre, sale de la Cámara de Diputados, se vuelca a la Cámara de Senadores el 30 de octubre, ya estaríamos con una certidumbre total de si esto pasa o no. Al final del día, bueno, pues Radio Escucha, lo que queremos aquí es que en un momento determinado este beneficio de la deducción inmediata todavía está vigente hasta el 31, pase lo que pase, así es, al 31 de diciembre de 2013. Así es, bueno, y pasemos a otro que también tiene que ver con la cuestión de las deducciones que estamos hablando. La deducción, aquí le conocen lineal al 100%, ¿no? Que esto pues está enfocado a la cuestión de cierto tipo de inversiones enfocadas al ahorro de energía, de ciertas tecnologías, donde se permite la deducción en un ejercicio del 100% de la inversión. Es contrario a la deducción inmediata, Hugo, donde no te tendrías que dedicar efectivamente a la producción de energía eléctrica, como pudiera ser estas cosas eólicas, o por ejemplo a inversiones en maquinaria en materia de contaminación ambiental, bueno, donde el estímulo ahí estaba al 100%, es decir, no había una penalización. Y bueno, pues también están diciendo que esto va para afuera, es decir, se queda exclusivamente la depreciación de acuerdo a como está estipulada en la ley de ISR a 10, 15 años, etcétera, dependiendo por ahí el giro al que se esté dedicando la industria respectiva. Así es. Y bueno, otro punto que también es con la prohibición de algunas deducciones, ¿no? Y esto aquí la autoridad hace mucho
el Ejecutivo, perdón, hace mucho énfasis en la famosa simetría fiscal, que dice, si alguien va a tener una deducción, por su contraparte debe tener una acumulación, es decir, un ingreso, ¿no? Si alguien suma, otro más debe de restar. Así es, que yo a nivel, digamos, de gobierno, pues no me voy a ver afectado, ¿no? Sino que sean los mismos contribuyentes, ¿no? Y por ahí va enfocado ciertas cuestiones que, digamos, eso es un principio de derecho que siempre se debe buscar, pero pues que en la ley de ISR, de acuerdo a las exenciones y demás tratamientos especiales, pues no se daba en todos los casos. Es correcto, Hugo. Y sí, pues, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues la simetría fiscal es un principio, como tú referías ahorita, Hugo, de política tributaria, en el cual, bueno, pues establecía un parámetro, un equilibrio, ¿verdad?, entre los que hubiese un ingreso, pero que fuese grabado. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una serie de erogaciones a través de previsión social, que, bueno, no son acumulables para el trabajador, pero sí son deducibles para el patrón. Entonces, por ahí dice la autoridad, bueno, hay una descompensación y, bueno, pues hay un dejar de pagar tributo y es lo que la autoridad ya no está deseando, ¿no? Así es, sí, y digo, por ejemplo, en cierto tipo de cuestiones que por ahí se mencionan los vales de despensa, ¿no? Los vales de despensa en principio continúan, más sin embargo se le está poniendo limitantes. ¿Por qué? Porque en la argumentación que aquí se expone se menciona que se le estaba dando mal uso, ¿no? Mal uso en cuanto a que el destinatario de ese tipo de beneficios al final del día no los estaba aprovechando. Ciertamente, ¿y qué es lo que se está tratando de establecer, Hugo? Es un monedero electrónico, bueno, que al final del día efectivamente esta persona no lo puede utilizar como moneda de cambio, o que a veces se las quedaba por ahí el patrón y luego, bueno, pues en el papel parecía que habían sido entregadas a los trabajadores. Bueno, pues se propone que para que sean estas deducibles los vales de despensa, bueno, pues sean pagados a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Así es, que es algo similar a lo que cuando empezó la deducción de combustible con pago con tarjeta de crédito, monederos y demás, es un instrumento muy similar. Yo creo que va a representar un problema tremendo, Hugo, porque hay que recordar que esto está acotado al 40% del salario mínimo de la zona, elevado al periodo, y bueno, pues son cantidades muy insignificantes que contra las comisiones que le pudieran estar cobrando al patrón y demás, pues a lo mejor, y ahorita con lo que vamos a ver más adelante, podrá ser una partida que a lo mejor al final del día la mayoría de las empresas tiendan a ya no seguir ejerciéndolo. Así es. Y bueno, también en cuanto a esto de la simetría, pues aquí hacen mención, como Luis lo comentaba, a todo ese tipo de prestaciones que para el trabajador son exentas y que para el patrón que las paga son deducibles. Y aquí podemos abarcar el aguinaldo, la prima vacacional, una serie de conceptos. El fondo de ahorro, la PTU, las horas extras, Hugo. Es correcto. Las horas extras dobles, hay que recordar que estas son parcialmente acumulables para el trabajador, la prima dominical, entre otras, Hugo. ¿Y qué es lo que está proponiendo la autoridad? Bueno, pues como también dentro de este paquete económico proponen que desaparezca el YETU, bueno, pues al final del día, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, estas partidas, si bien para YETU no operaban dentro del mecanismo, no las reconocía dentro de los acreditamientos, bueno, pues para ISR sí lo eran. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico, Hugo. Vamos a suponer que hay un ingreso de 100 pesos en una empresa y que tienen una partida de estas que acabamos de mencionar de gratificación anual en concepto de 100 pesos. Al final del día, para ISR, 100 pesos de ingreso menos 100 pesos de aguinaldo te lleva a un resultado fiscal de 0. Impuesto a pagar, 0. Para YETU, ahí teníamos 100 pesos, no teníamos el acreditamiento porque el YETU, el aguinaldo no lo era para YETU. Al final tenías 100 pesos de base gravable y le entregabas al fisco el 17.5. Pero ahora lo que la autoridad propone es que estas partidas que ahorita acabamos de mencionar, Hugo, sean parcialmente deducibles, es decir, que sean deducibles nada más hasta el 41%. Es decir, de estos 100 pesos que ahorita menciono, al final del día, esa sería la parte deducible. Al final del día tendríamos una base gravable para efectos de ISR de 59%, que si lo multiplicamos por la tasa de ISR del 30%, bueno, pues mágicamente llegamos a los mismos 17 pesos, 17.70, que era el YETU que estaba recaudando el fisco. Entonces, hace toda esta galimatías aquí de las cuestiones aritméticas para decir, bueno, desaparecemos YETU, pero nos traemos una aritmética que al final del día se siga recaudando. Exacto, están reconociendo el mismo efecto que tenían YETU estas prestaciones,
pero ahora para ISR. Pero qué tristeza, Hugo. Entonces ya prácticamente van a ser deducibles al 41% las horas extras, la prima vacacional, dominical, PTU, aguinaldos, entre otros. Así ¿no? es, todo aquello que se encuentre dentro del 109. El mismísimo bono de despensa que caería ahí dentro del previsión social, que aparte te le están diciendo que le pongas algún plástico autorizado por el SAT, bueno, pues va a estar acotado a esto. Y recordemos que dentro también de la introducción, por decirlo así, de esta exposición de motivos, se habla de una simplificación administrativa. Decían, oye, te vamos a alivianar tu carga administrativa. ¿Por qué? Porque va a desaparecer el YETU, va a desaparecer el IDE, entonces con el ISR pues vas a tener más tiempo, ¿no? Pero pues debido a que vas a tener más tiempo y que vamos a dejar de recaudar lo que teníamos por YETU, por IDE, bueno, pues están todos estos mecanismos alternativos que pues al final del día es una integración, ¿no? Imagina, Hugo, el empresario que ahorita nos está escuchando y que difícilmente autorizaba el pago de horas extras, ahora al saber que van a ser deducibles al 41%, pues va a decir, no, chiquito, saque el trabajo dentro de su jornada normal. Y al final del día el perjudicado, bueno, pues es el trabajador, porque el trabajo, bueno, pues se tiene que realizar. El fisco, bueno, pues también deja de recuperar, que era el sentido principal, Hugo, porque muchas empresas, bueno, pues ya van a tener muy restringido el pago, por ejemplo, de horas extras. Así es. Luis, también por ahí otro concepto que se menciona son las cuotas de seguridad social del trabajador que eran pagadas por los patrones, ¿no? Esto actualmente es considerado como un ingreso exento para el trabajador, una deducción para el patrón, mas sin embargo esto va a desaparecer. Siempre y cuando el patrón así lo decidiese, es decir, si no se lo retenía al trabajador, el patrón absorbía el pago y lo hacía deducible, y al final del día se perdía esa simetría fiscal que ahorita ya mencionábamos, en donde para el trabajador no es acumulable y para el patrón sí es deducible. Se propone bajo la nueva ley que no hacer deducible estas cuotas obreras a cargo del trabajador, obviamente. Así es. Y bueno, también por ahí hay otro apartado que le llama otras deducciones y que aquí dice pues que las empresas frecuentemente destinan recursos a actividades diferentes a lo que es la producción, a lo que es su giro, ¿no? Y por ejemplo aquí menciona la inversión en automóviles. Dice, oye, pues esta no es propiamente de la actividad de la empresa, mas sin embargo pues se considera como una deducción. O sea, la movilidad, Hugo, no es parte de la actividad principal de una empresa. Bueno, pues tristemente así lo piensa el Ejecutivo. Veremos qué razona el Legislativo. Ciertamente, Hugo, la propuesta es de rebajarlo a tan solo 130,000 pesos masiva. Es correcto. Ahí si alguien estaba pensando en comprarse un coche 2014, bueno, pues ya por ahí está el modelo disponible, que hagan de manera preventiva esa adquisición ahorita en 2013, por si se llega a autorizar esta reforma, bueno, pues tengan el derecho a deducir 175,000 pesos. ¿Qué pasaría con la parte no deducible? Esta se queda como tal, el IVA también no acreditable, pero hay un perjuicio adicional, Hugo. Es decir, este es el principal, pero el accesorio sigue la suerte de este Es principal. correcto. Toda la gasolina, los mantenimientos, seguros, tenencias y demás, bueno, pues también se quedan por allí castigados. Y aquí también la autoridad, digamos, está adelantando porque dice, oye, en años pasados pues ya hemos recortado la deducción, ¿no? Estábamos por ahí de 300,000 pesos, 175,000, y dice, esto históricamente no ha afectado a la industria automotriz. Entonces, que no venga la industria automotriz a decirme que esto les va a impactar en sus ventas, ¿no? Ciertamente, Hugo. ¿Qué pasa también con el consumo en restaurantes, Hugo? Ese es algo irónico, ¿no? Porque pues actualmente la deducción es el 12.5%, pero la propuesta es que sea 0% deducible, así como lo escuchas, 0%. Y esto pues argumenta porque dice que se ha abusado de este tipo de prácticas, ¿no? Pero al 12.5 abusado, yo creo que los que no se pusieron buzos, Hugo, en ver cuál se va a ser el efecto final, es de que, mira, la mayoría de las empresas, bueno, que tenían consumos ciertamente locales, al final del día pedían el comprobante respectivo, reconocían como deducible el 12.5, pero automáticamente el contador pasaba como no deducible el restante 87.5 y el IVA también se volvía no acreditable. Al final del día había una recaudación indirecta. ¿Por qué? Porque había una deducción que era parcial, muy parcialmente deducible, y ahora no lo va a hacer. Es decir, las empresas van a dejar de reconocer ese gasto dentro de la contabilidad, y al final del día la autoridad, en lugar de generar más recursos a las arcas de la federación, bueno, pues va a lograr un efecto contrario. Sí. Incluso va a proponer o facilitar la evasión en el caso, por ejemplo, de los restaurantes y demás. ¿Por qué? Porque pues van a estar ahora en efectivo. En efectivo, sí. Ciertamente. O sea, aquí es una materia de costo-beneficio, ¿no? O sea, el costo se lo están trasladando aquí los contribuyentes porque no lo van a poder deducir, pero los restaurantes pudieran tener un beneficio con el manejo de efectivo que puedan llegar a tener, ¿no?
¿Qué más tenemos, Hugo? Hijo, Luis, bueno, pues digo, aquí para el radioescucha tenemos otra serie ahora sí que conceptos o términos que, por ejemplo, también por ahí está la cuestión de... El impuesto a la distribución de dividendos, en el cual, bueno, es. pues está intentando castigar con una tasa del 10% a los dividendos, tristemente, Hugo, otra vez, que se paguen a personas físicas. Es decir, cuando sea entre personas morales, ahí no aplicará esta nueva disposición. Entonces, ahí aguas. A partir del 2014 es una iniciativa, insistimos, se estaría penalizando con una tasa del 10%, independientemente de si provienen de CUFIN, si que provienen de CUFIN es correcto. y demás. Y aquí también insistir que esto es un impuesto definitivo, es decir, lo pagas, ya no se puede acreditar, no se puede recuperar, y esto pues al final del día es ahora sí que un impuesto adicional, porque anteriormente se decía 30% ISR, 10% PTU, bueno, pues ahora si hay dividendos, agrégale otro 10%. Hugo, y dice la autoridad, dice no pasa nada, la clase media aguanta eso y más, estamos por abajo del promedio de países miembros de la OCDE, Es correcto. incluso que hablan de Alemania 49%, Canadá 51%, Chile 40%, entonces dicen no pasa nada, o sea, un 10%, ¿qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué más tenemos, Hugo? Bueno, también tenemos por ahí lo que es la base de la PTU, ¿no? Históricamente, pues el cálculo de la PTU está plasmado en el artículo 16 de la ley de ISR, pero también se ha dado que varios contribuyentes han interpuesto medios de defensa para hacer valer un cálculo diferente de la PTU, ¿no? Y aquí, digamos que implícitamente la autoridad, el Ejecutivo lo está reconociendo y está diciendo que el cálculo de la PTU va a ser exactamente igual que el cálculo del ISR, es decir, la base del ISR será la base de la PTU. Así es, la misma base que determinas para efectos de ISR, obviamente antes de la misma PTU y antes de amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, bueno, pues esa base es la que va a poder determinar y va a ser un poquito más transparente. Y si se llega a aprobar, Hugo, en materia de los trabajadores, bueno, pues ya no van a tener que tener un papel de trabajo, una conciliación entre la base para PTU y la base para ISR. Así es, ¿no? Y aquí, bueno, el tener esto en cuenta porque pues, lo que hemos dicho que van a disminuir las deducciones de las prestaciones a los trabajadores y demás, va a tener un impacto directo en la PTU. Entonces, vaya. A ver, Hugo, o sea que al final del día van a tener una base gravable a lo mejor distinta, que en este caso pudiera ser más alta porque el truco estaba en que si te ibas por el artículo 10, bueno, pues lograbas una base menor, pero al final del día vamos a tener a lo mejor una base mayor, pero como ya va a estar castigada, ahora va a ser gravable para el trabajador y no deducible parcialmente para el patrón. Bueno, pues vamos a salir todos perjudicados o raspados. Así es. ¿Qué pasa con el régimen de consolidación fiscal? Bueno, este régimen de consolidación desaparece, ¿no? Este régimen de consolidación, así en términos generales, es cuando un grupo de empresas tiene se junta en un grupo que y consolida. ¿Cuál era la característica? Bueno, que había empresas perdedoras y obviamente esas pérdidas se enfrentaban contra las utilidades y, oh sorpresa, no había base gravable y por lo tanto... O se disminuía esta base gravable. Exactamente. Entonces, bajo este nuevo régimen, bueno, pues se propone eliminar la consolidación fiscal y obviamente hablan de un esquema de salida para estos grupos que se estaría dando para poder disminuir el impacto de este diferimiento del ISR. Así es. Y por último, en el caso de personas morales está el famoso régimen de maquila, ¿no? Las maquiladoras que pues algunas están ubicadas en la frontera del país, otras están por ejemplo aquí en el estado de Nuevo León, donde pues estas tienen un tratamiento especial en cuanto al pago de ISR, ¿no? Ciertos beneficios en cuanto a temas administrativos y demás que pues van a desaparecer. Se acota, Hugo, porque bueno, pues sí pagaban ahí en base a una tasa en función de los activos y en función de la utilidad, y bueno, pues ahora se acota a que deban de cuando menos el 90% de la facturación, Hugo, tiene que tener como destino otra vez la exportación. Así es, entonces pues esto en algunos casos va a tener un impacto importante y esto es conveniente que se vaya analizando, ¿no? Hugo, le recordamos que estamos en Frecuencia Fiscal, estamos abordando el tema del paquete económico 2014, estamos hablando de la iniciativa fiscal, esto es propiamente, en este caso estamos abordando el impuesto sobre la renta. Así es, y bueno, ahora pasando al aspecto de personas físicas, pues de entrada tenemos que
el límite máximo de la tarifa, la tasa será el 32%, ¿no? Oye, Hugo, y pues lo que nos parejo es chipotudo. ¿Qué pasa con las personas morales? Si personas morales se quedan en la tasa del 30%, personas físicas le agregan una tasa o una sobretasa, es decir, pasa del 30 al 32%. Esto es bastante grave, Hugo, Así porque es. hay que recordar que estamos hablando de una nueva ley de ISR que por lo tanto es sujeto de defensa. Es decir, yo quiero ver dentro de los primeros 30 días del 2014, si esto se llega a aprobar, bueno, pues la oleada de amparos que se van a generar por esta nueva ley que en un momento determinado pueda llegar a surgir, Hugo. Así es, y aquí también algo muy importante que no hay que dejar de lado, que recordemos que las personas físicas, su impuesto es en base a una tarifa progresiva, que en teoría, de acuerdo a lo que marca la disposición, esta tarifa se debe actualizar cuando la inflación sea 10% de manera acumulada. Entonces aquí es importante ver qué inflación llevamos al momento, ya que si rebasamos el 10%, pues hay que actualizar la tarifa, porque en caso de no hacer esto, automáticamente todos, y digo todos, van a empezar a pagar más impuesto, aunque no lleguen al nivel de los 500,000 pesos que manejan aquí en la exposición de motivos. Hugo, un dato así frío. El INEGI reporta que menos del 1% de la población total del país recibe ingresos menores o iguales al límite que se está proponiendo, es decir, de los 500,000 pesos. Esto de tasa del 32% solamente le aplicaría a aquellas personas que recibiesen 500,000 pesos anuales, pero como ingreso acumulable. Es decir, una persona física que tiene alguna actividad empresarial, bueno, pues no vamos a tomar como base los 500,000 pesos facturados, sino cuál es la base gravable. Utilidad. En el caso donde está un poquito ya más claro es en el caso de los asalariados, que prácticamente lo que está percibiendo, bueno, pues ahorita como está acotada la nueva ley, no permite una serie de deducciones. Entonces hablan, Hugo, de que solamente y tristemente menos del 1% del país recibe poco más de 50,000 pesos en el año. Así es. Entonces dicen la autoridad que serían los menos perjudicados los que estarían aportando esta sobretasa. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con la actualización de la tarifa porque eso aseguraría que efectivamente se cumpla lo que menciona la exposición de motivos. ¿Qué pasa, Hugo, en materia de también sobre personas físicas, las deducciones personales? Es decir, ya lo rasparon en materia de los trabajadores, de todo lo que es previsión social. Dicen, solamente el 41% va a ser deducible, el patrón le va a meter un freno y va a decir, ¿sabes qué? Ya no te los voy a otorgar a partir del 2014. Pero, ¿qué pasa el trabajador en sus gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, intereses hipotecarios y demás? ¿Qué pasa con esas deducciones personales? Esto va a estar limitado. O sea, en principio, pues era... Dependiendo de las características de la deducción y cumpliendo ciertos requisitos, era deducible al 100%, pero actualmente esa deducción está topada y hay dos criterios, ¿no? Lo que resulte menor del 10% del ingreso anual del contribuyente o un monto equivalente a 2 salarios mínimos anuales correspondientes al área del DF. Hugo, están hablando algo así como cerca de 42,000 pesos, que es una cantidad ridícula. Es decir, si le sumas las becas escolares, el interés hipotecario, que ahora lo quieren grabar con IVA, ya lo abordábamos en el programa anterior. Entonces, imagínate, tristemente, ¿qué está pidiendo la autoridad? Bueno, pues que efectivamente argumenta la autoridad de que se le duplicó de 5 a 10 el concepto el número de deducciones personales. Y que del 2013 al 2011 crecieron estas devoluciones en un cerca de un 270%, es decir, obviamente las deducciones personales generaban un saldo a favor, y ahorita lo que la autoridad quiere es ya no caer en esos supuestos, es decir, lo que recaudó durante todo el año, quedárselo y prácticamente ya no estar otorgando devoluciones al final del año. Así es, y aquí como Luis lo comenta, dice, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Pues los que tienen mayores ingresos, que volvemos a lo mismo, son a los que el fisco en este caso quiere recaudar más. Y otra vez, Hugo, al final del día va a decir la persona, bueno, ya llegué a los 42,000 pesos, ya no voy a pedir deducciones personales, ya no voy a pedir el comprobante. ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquel doctor, persona que caigan, exactamente, bueno, pues lo vas a poner otra vez en estado de que se vaya libertad, a la informalidad, ¿no? Así es. Y bueno, Luis, por si esto no fuera poco, otra limitante en cuanto a las deducciones personales es la forma de pago, ¿no? La forma de pago que te están limitando a que sea con tarjeta de crédito, con un medio electrónico. A ver, Hugo, bueno, pues yo creo que la mayoría de los radioescuchas ya comió, ya le hizo digestión la comida, porque ahora le estamos diciendo que le van a suprimir toda la cuestión de previsión social, que le van a acotar las horas extras, que si hay vales de despensa, que tiene que ser un monedero electrónico, que las deducciones personales están acotadas a 42,000 pesos, y ahora, ¿qué va a pasar con esos 42,000 pesos? Es decir,
te está exigiendo la autoridad que sea a través ya no de un pago en efectivo, sino que sea a través de transferencia electrónica, ¿no? O a través de instituciones financieras. Tristemente la autoridad no confía en los contribuyentes, no está confiando en el comprobante fiscal como tal, es decir, con todos los candados que le impone a partir del 2014. Dice, para mí no es suficiente, yo quiero verificar que se hagan a través de el sistema financiero y que salgan no solamente del sistema financiero, es decir, que salgan de la persona que lo está intentando deducir. Así es, sí, porque aquí argumentan que se ha detectado que hay ocasiones donde el contribuyente incluye este tipo de gastos, siendo que a lo mejor él no fue el beneficiario, no los pagó, etcétera, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con eso, ¿no? Fíjate, Hugo, y antes de que se nos olvide, bueno, pues en materia de IDE, bueno, pues una de las propuestas es también que desaparece ese impuesto. Así es. Pero aguas, estimado Radio Escucha, esto no quiere decir que el tope de los 15,000 pesos mensuales deja de operar. Así es. Sigue operando, va a tener truco, porque los contribuyentes van a decir, bueno, pues esta cosa ya se eliminó, ahora sí voy a volcar mis efectivos a el sistema financiero y, oh sorpresa, estas cantidades que superan los 15,000 pesos mensuales se van a estar reportando ahora sí en un paquete de manera anual por parte de todo el sistema financiero. Así es que aguas, porque el sistema de programas de regularización al ISR, bueno, pues van a continuar. Sí, pueden continuar porque van a seguir obteniendo la información. Bueno, Luis, si continuamos con personas físicas, otra cuestión es la exención, el límite de exención en lo que es la casa habitación, al momento de la enajenación de casa habitación. Tristemente, ellos refieren que la mayoría de la población habita en propiedades que no rebasan los 580,000 pesos y que pues ellos consideran que el 1.5 millones de unidades de inversión, que equivale a una casa de 7.4 millones de pesos, bueno, pues lo quieren rebajar a aproximadamente 250,000 UDIs, es decir, una casita de 1.2 millones de pesos, y se queda incluso por arriba del promedio de los 580,000. Así es, sí. Así es que, estimado escucha, si está intentando cerrar alguna operación, bueno, pues anticípela, porque en un momento determinado esta pudiese ser sujeta de ISR, y bueno, pues obviamente lo que ahorita la proyección que te está determinando el notario pudiera ser muy distinta a lo que pudiese resultar a partir del año 2014. Así es, sí. Recordamos que todo esto ahorita está en proceso de análisis en el Congreso, y tan pronto lo liberen, que pues debe ser por ahí a más tardar del mes de noviembre, pues ya lo estaremos dando a conocer, ¿no? Para efectos de ya tomar decisiones concretas, acciones, etcétera. Hugo, le dedicamos algo de tiempo a lo que es la reforma de personas físicas asalariados y el efecto en el patrón, pero ¿qué pasa con aquellos que son independientes, aquellos que están actualmente en el régimen de pequeños contribuyentes, o que están en la informalidad, o que están en el régimen intermedio? Es decir, el régimen de repecos desaparece, es la propuesta, el régimen intermedio también, y se crea un régimen de incorporación. Que este régimen de incorporación durará 6 años y tiene ciertos beneficios. El primer año, digamos que van a estar libres de impuestos, y gradualmente se van a ir incrementando conforme pasen los años, ¿no? Aquí también otro beneficio es que, bueno, no beneficio, sino característica, es que una vez que entren ahí, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Es decir, tienes que pasar los 6 años y incorporarte a un régimen de acuerdo a tus actividades. Hugo, se nos termina el programa. No sé si los radioescuchas les van a quedar ganas de seguirnos sintonizando, porque bueno, pues son malas noticias, pero bueno, pues hay que dárselas así en blanco y negro para que las dosifiquen de manera oportuna. Tenemos varios meses para ver el resultado final. Hugo, se termina el programa. Así es, y bueno, yo nada más recordarles que el próximo programa estaremos hablando del Código Fiscal de la Federación, donde está una reforma bastante relevante y considerable que pues hay que analizar. Esto fue Frecuencia Fiscal. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.